Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues espero que ya estemos ahí conectados. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en este panel que tengo pues, el lujo de moderar. Mi nombre es Lola Dopico y contamos hoy con la presencia bueno, pues de Arantxa Vilas, que nos acompaña para pues, debatir esta mesa sobre circularidad, Idoia Cuesta y María Almazán. Se irán presentando ellas muy brevemente en un momento. Únicamente por mi parte agradecer a la organización de la Maker Faire de Galicia la oportunidad de reunirnos para hablar y debatir sobre un tema que nos interesa y nos apasiona, que es precisamente bueno, pues la posibilidad, ¿no?, de circularidad y sobre todo la posibilidad desde el ámbito del textil, desde el ámbito de la moda, bueno, pues producir un mejor mundo, ¿no?, o por lo menos intentarlo. En ese sentido, bueno, mi trayectoria está muy ligada a la formación, a la educación. Dirijo el máster de diseño y dirección creativa en moda en la Universidad de Vigo. Desde el ámbito académico llevamos años trabajando en las intersecciones entre moda, entre tecnología, entre artesanía y buscando la manera de ligarlo de forma efectiva desde el grupo de investigación en el que trabajo. De hecho, bueno, pues con muchas de las ponentes con las tres ponentes que están hoy aquí, hemos tenido oportunidades de colaborar y de tener encuentros en diferentes momentos, ¿no? Básicamente desde ahí, ¿no?, desde la intención de intentar buscar esas convergencias que hagan posible que el ámbito de la moda se haga realmente cada día, ¿por qué no decirlo?, menos dañino, porque hay que partir de ahí, ¿no?, yo creo. Es decir, a nivel de lo que es su impacto ecológico y lo que es, desde luego, la huella que deja en el mundo. Para no alargarme yo en la presentación, voy a ir presentándoos. En primer lugar, empiezo así, según veo en la pantalla. Arantxa Vilas, cuando quieras, comenta así un poco tu trayectoria. Hola, pues encantadísima de estar aquí y con vosotras, ya lo decía antes y ahora lo digo en público. Un verdadero honor estar junto a tres de mis heroínas. Yo soy artista y diseñadora textil, tengo base en el Reino Unido, estuve en Londres hasta hace 5 años, estoy ahora al sudeste de Inglaterra, en Brighton, a 1 hora de Londres. Y probablemente el tipo de trabajo que se conoce más de mi estudio, que es un estudio que trabaja por proyectos y eso fue una decisión deliberada, es por mis colaboraciones con diseñadores de vestuario para cine y televisión. Siempre he trabajado bueno, pues con una metodología, con cierta sensibilidad, quisiera pensar, ¿no? Porque tanto los procesos naturales como la naturaleza en sí misma han sido fuente de inspiración y hasta proceso técnico, ¿no?, en el caso de las pátinas y las oxidaciones. Y eso fue un poco lo que a mí me ha llevado a desarrollar un portafolio que quizá mira a la creación de materiales para acompañar la narrativa y las historias. Pero la forma de trabajo siempre ha aspirado a un residuo cero, con técnicas o con, perdón, tintas al agua. Y cuando me planteé hacer producto, que lo hice durante un tiempo, la aspiración era siempre hacer un producto que durara en el tiempo, que fuera, puedo decir, coleccionable, que se estableciera una relación emocional con el producto y que no se desechara. Sí es verdad, y esto lo comentábamos el otro día, que este cuasi apocalíptico 2020 me ha removido todo por dentro, independientemente del impacto que la pandemia ha supuesto en la industria para la que yo más trabajo. Me he replanteado muchas cosas y estoy volviendo a aspectos que me planteé como estudiante
reutilizando materiales y que en la reutilización de materiales lo que a mí me interesó en aquel momento era la narrativa, pero es que ahora lo estoy viendo desde un punto de vista técnico y estoy volviendo no ya solo los materiales textiles, sino, por ejemplo, al desecho orgánico, al desecho de las cocinas como fuente de creación de color, de pigmentos de color. Y estoy colaborando en otro proyecto de investigación de textiles tecnológicos donde uno de los aspectos que nos estamos planteando es crear textiles con técnicas de ensamblaje que se pueden descomponer, o desmontar, mejor dicho, y con la intención de que esos componentes luego se puedan reciclar. Entonces es en el momento en el que está el estudio, bastante centrado en la investigación. Hombre, yo creo que en esta breve introducción que has hecho, Arantxa, ya queda configurado muchos de los temas de los que vamos a tratar y que tienen que ver precisamente con las claves un poco de la circularidad, ¿no? Que es esta, pues esta investigación precisamente pues en ámbitos como es el tema de color, que yo creo que ahí, sobre todo todo lo que es todo el territorio de base biológica, ¿no? y que se está avanzando muchísimo, hay una línea de trabajo muy importante, pero lo que tú también decías, ¿no? Esa posibilidad también en el proyecto de investigación en el que estáis de producir elementos que sean bueno, pues eso, ¿no? Recuperables, desmontables y que podamos volver a introducirlos en la cadena de producción, que es otra de las líneas claves del ámbito de la circularidad en los que estamos trabajando. Y la reutilización de materiales, ¿no? Que en ese sentido yo creo que es una de las ideas clave en las que volveremos, sobre las que volveremos luego, ¿no? Yo creo que eso que además que tú decías, ¿no? que este momento nos ha removido un poco a todos, yo creo que tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? Es un momento en el que de alguna manera nos vemos obligados digamos, casi por sensación, pero también por la realidad del momento, a volver muchos de nosotros sobre bases que en un momento dado exploramos y dejamos y que de alguna manera volvemos a pensar, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante sobre el que volveremos más adelante. Siguiendo así la aguja a la pantalla, María Almazán, cuéntanos un poco en lo que estás y en lo que estás trabajando, que siempre estás justo ahí donde hay que estar precisamente en estos temas. O sea, tu posición es central en esta mesa. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar esta tarde aquí. Con las ponentes con las que estoy, pues ya sabéis que os tengo en una altísima estima y es siempre interesantísimo escucharos. Y bueno, con respecto a mi trayectoria profesional, que en estos foros, ahora que no nos vemos, ¿no? Siempre como que parece más importante en el sentido de que la gente que nos está escuchando, cuando nos ponemos a hablar, sepa pues desde los distintos perfiles, ¿no? O sea que con esa vocación, pues contaros un poco que yo empecé, bueno, vengo de la técnica textil, empecé en el control de producciones asiáticas con una multinacional, muchos años viendo cómo se estaba produciendo, pero hace más de 10 años, con lo que en los últimos 10 años yo considero hemos dado un salto consustancial, ¿no? En lo que ha sido el desarrollo de la moda sostenible. De aquellas no había departamentos de sostenibilidad. Siempre me gusta recalcar que se trabajaba desde la responsabilidad social corporativa y ahora estamos pues como en otro momento, ¿no? De ahí salté a la dirección de Fabrics for Freedom, que de aquella era una de las primeras fundaciones que estaba trabajando en sensibilización sobre moda y textil, muy vinculada a Bandana Shiva y a Sibila, que era la presidenta, y de ahí surgió la idea de Latitude o Latitude. Siempre nos gusta decir pues nuestro origen gallego y decir la palabra a doble dirección, ¿no? Y cómo desde un núcleo con una tradición de tal envergadura podíamos proponer una nueva manera de repensar el textil con un concepto europeo, ¿no? Lo que nosotros considerábamos que debería de ser una metodología de transformación de talleres que hablase de una nueva manera de pensar la cadena de producción en ese momento. Luego derivó también en una marca, pero de ahí pues tuvimos mucho contacto con todos los planes estratégicos de las grandes marcas de moda, medianas y pequeñas, y su evolución en estos 10 últimos años, ¿no? que se dice pronto. Y ahora pues empiezo un nuevo proyecto profesional
que es la dirección de sostenibilidad de un think tank textil, que creo que va a dar mucho que hablar y que espero que sea muy interesante para todo el mundo y que toda la gente que lleva tantos años trabajando sobre este tema pues tenga un lugar de oportunidad de investigación y debate, ¿no? Porque siento que ahora es el tiempo como de que hablemos ya desde todos los agentes vinculados a la comunidad que se ha creado a través del textil. Con respecto al mundo maker, por estar donde estamos, pues dentro de la metodología de transformación hay una parte muy interesante que es cómo el mundo maker influye en términos de innovación y sostenibilidad en los talleres, y un contacto muy directo, bueno, pues que he tenido durante los últimos tiempos ha sido que durante la pandemia pues se generó un grupo con más de 17.000 makers con desarrollo internacional que se llamó Coronavirus Makers, y yo he estado coordinando el área de textil de este movimiento, ¿no? Entonces, por ahí también muy interesante el contacto con todo lo que ha sido la familia Maker y lo que es el textil dentro del movimiento Maker, ¿no? Que está surgiendo de manera pues profunda. Así que, bueno. Muy interesante y desde luego esa experiencia que nos estás contando, ¿no? Durante la pandemia me parece, bueno, que luego volveremos sobre ella y sin duda tiene que haber sido muy, muy, muy interesante y sobre todo muy estimulante el ver cómo todo lo que se está moviendo alrededor de todo eso, ¿no? Y bueno, ahora con Idoia Cuesta, que bueno, pues atesoro cada taller que hemos compartido y en el que ha estado trabajando con nosotros desde hace muchos años. Creo que una de las conexiones fundamentales aquí en Galicia de la moda tiene que ser, y lo pensé desde el minuto uno, con el ámbito artesanal, es decir, creo que ahí reside la fortaleza y las posibilidades de desarrollo de esa otra pata precisamente del ámbito de la circularidad que se abre con las cosas hechas, como tú decías, con calidades, con idea de perdurabilidad, con idea de pieza única, con idea de realmente proyectos hechos como a medida, ¿no? Es decir, creo que ahí hay una línea que es clave, es decir, de dejar de que la producción en el ámbito de la moda sea esa bueno, absurdo momento en el que caímos hace unos años, y que yo creo que tengo la esperanza de que estemos saliendo de comprar, usar, tirar todo con unas calidades. Es decir, creo que esa conexión con las calidades y con lo artesanal tiene mucho que ver pues, precisamente con la relación directa con artesanos de tu calidad, ¿no? Idoia Cuesta, cuéntanos en lo que estás, cuéntaselo a los que nos están siguiendo ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes, y yo también estoy como emocionada y encantadísima de estar compartiendo esta charla con vosotras, porque bueno, ha sido como un regalo, ¿eh? Y de hecho, yo llevo participando en la Maker Faire todas las anteriores ediciones, y bueno, esta vez ha sido online y es lo que ¿no? nos ha tocado este año. Pero bueno, estoy encantada, como decía, y de hecho, bueno, mi presentación es un poco contaros eso, que soy creadora textil, tengo mi taller situado en una pequeña aldea dentro de una reserva de la biosfera, y claro, el contacto con la naturaleza para mí es vital también como... pues por mi formación como bióloga también, ¿no? Aunque llevo muchos años ya trabajando como artesana, yo creo que esa conexión está ahí, ¿no? Con el entorno natural, y como bien decía Arantxa, hay que volver como a los orígenes, ¿no? Yo también estaba haciendo como colecciones de mi propia marca como cestería contemporánea, pues igual también comprando lana, que se supone que la lana también es como un material sostenible, una fibra textil, pero bueno, ¿no? Si te pones a buscar un poco ese kilómetro cero, no es tan entre comillas ecológico, ¿no? O sea, aunque sea un producto, una fibra natural, pues hay que, ¿no? ver un poco esa circularidad también que estábamos comentando. Con lo cual también yo estoy volviendo a mis orígenes, a recuperar todas las fibras vegetales, a mi plantación de mimbre con las diferentes variedades,
a probar pues con fibras que están ahora también en el mercado y que son un poco como más fáciles también de conseguir. Bueno, que son fibras también que están siendo sometidas a investigación, pues eso, en otros países, pero bueno, estoy hablando, pues por ejemplo, ahora todo el tema de la fibra de plátano, de poder utilizar en España ahora, por recuperar, ¿no?, los cultivos de cáñamo y poder utilizar el cáñamo y recuperar esa fibra para, ya no solo para tejidos, sino para, ¿no?, poder probar bueno, las cuerdas que se hacían tradicionalmente, que todo ese tema de cordelería y toda la industria textil se ha perdido en España, desgraciadamente, y ahora recuperarlo nos va a costar, ¿no? Sobre todo, vamos, yo lo que estoy observando, para no enrollarme demasiado, es un poco el gran desconocimiento que hay en cuanto eso, a materia prima o a posibilidades, ¿no?, de materiales. O sea, que yo creo que es como lo que decía Arantxa también y María, de volver a bajar el ritmo y a recuperar el entorno más cercano, ¿no? Y yo ahora que estoy trabajando para otras firmas y demás, yo creo que las grandes marcas también están buscando eso, están centrándose en eso, en algo como más exclusivo, de menor producción, pero eso, de más calidad y con materiales que tengan también un mensaje claro de sostenibilidad. Sí, yo creo, y ahí ya podemos también un poco introducirnos, ¿no?, que realmente esa percepción que tenemos todos, ¿no? Y tú decías antes, María, cuando hace unos años los departamentos de sostenibilidad eran algo que estaba dentro de lo que eran, bueno, pues eso, las áreas de responsabilidad social, ¿no? Vosotros luego asistimos un poco a ese momento, un poco de que las grandes marcas sacaban como esas colecciones cápsula, ¿no?, que eran como la cápsula sostenible, la cápsula en la que habían reciclado algo, ¿no? ¿Creéis que estamos preparados o que estamos asistiendo a un momento en el que el siguiente paso, que sería que pasar de ese concepto de hacemos la cápsula sostenible, sino que realmente el concepto de circularidad penetre, sobre todo en esta industria textil, donde sería tan importante, hasta el núcleo realmente de todas las producciones y que, bueno, pues se cambie, ¿no? Y tú, María, que estás en los planes estratégicos, ¿no? Es decir, que esa circularidad se vuelva lo que tiene que ser, es decir, un pensamiento desde la base del diseño, es decir, antes de empezar a diseñar, la asesoría y el concepto de circularidad tiene que estar presente, porque si no es imposible, ¿no? Es decir, yo creo que ahí es donde está la batalla, en pasar realmente a que eso sea central. Y cuando digo circularidad, creo que estamos hablando, y aquí se han ido exponiendo varios temas, estamos hablando de reciclado, estamos hablando de reutilización, estamos hablando, lógicamente, de la logística del transporte, estamos hablando del kilómetro cero, de cómo hay que conectarse con los mercados de cercanía y con los productores de cercanía. Estamos hablando también, y luego hablaremos de ello, yo creo que de temas de la circularidad también es tecnología, es decir, también es necesario el empleo pues por ejemplo, hablábamos el otro día que quedamos también un poco para charlar sobre estos temas, el tema del 3D, ¿no?, de los prototipados a medida de las producciones más controladas, ¿no?, y sobre todo del cero residuos. ¿Creéis que ahí realmente estamos asistiendo o de alguna manera vemos que hay unas líneas de tendencia que realmente nos llevan a pensar que podríamos estar dando un avance sustancial en este contexto, que realmente la moda, desde la escala más grande hasta la más pequeña, tiene ahora mismo el deseo y la necesidad de hacerse circular? Como queráis. Si nos importa, planteo yo dos referentes desde el Reino Unido a dos escalas muy distintas que me parecen muy interesantes. En las líneas de lujo, Stella McCartney aquí ha sido siempre una voz muy potente con respecto a la responsabilidad que tiene que asumir la industria de la moda. Y me he estado revisando estos días un poco el punto en el que está la empresa y las colaboraciones que están haciendo con empresas de biotecnología y reconsiderando hasta pues, cómo crear una seda vegana. Hasta la vida del insecto que nos permite luego tener uno de los materiales más preciosos que siempre se ha considerado como sostenible porque era natural, sin tener en cuenta
el origen del material, ¿no? Y ese me parece un referente muy interesante desde el Reino Unido, porque además ha sido, bueno, lleva mucho tiempo investigando muchas líneas de trabajo, ¿no? Y la circularidad yo creo que la tienen cada vez más integrada dentro de su forma de trabajar y distribuir. Pero es que luego además hay otra empresa a una escala mucho más pequeña con base en Hackney, Christopher Riopon, que es otra voz muy potente dentro del reciclado en textil. Se trabaja con, pues desde con tejidos de paracaídas desusados hasta mangueras, desechos de mangueras para crear colecciones de hombre y de mujer. Pero es que su empresa, que está en el barrio de Hackney en Londres, está además muy implicada en la comunidad que tiene más cercana. Entonces ofrecen, independientemente de las visitas que se pueden hacer a los talleres, talleres y reparaciones de por vida de sus productos. Es decir, una vez que adquieres el producto, estableces una relación con la empresa que te permite siempre reparar la prenda que has comprado, ¿no? O sea, que la idea no es consumir más, sino consumir mejor, de forma más responsable, y establecer el vínculo con el fabricante de la prenda. Y entonces son dos referencias que me parecían muy oportunas desde aquí. Me parece que es una tendencia creciente. Sí, sí. María, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, a mí me gusta como siempre separar como las empresas que llamo de ADN sostenible, ¿no? Claro, que un poco como que tenemos a la Gran Patagonia, ¿no? Que para mí es como el referente, aunque luego haya Nudie Jeans, bueno, un largo etcétera, ¿no? Pero quizá la pregunta de Lola, que es más como, al final, los grandes y los medianos la gente va a entrar, ¿no? Y claro, yo veo, o mi percepción es que por un lado tenemos un cambio a nivel social, ¿no? La gente está demandando y por lo tanto no solo demanda la gente, sino los propios trabajadores y trabajadoras de las empresas, que muchos tienen muchísimo valor y necesitan ver que su trabajo está en consonancia con sus valores, ¿no? Y esto, bueno, desde una organización que se llama Shock, a la que yo también pertenezco, se trabaja mucho, ¿no? Este concepto de todos podemos ser change makers, ¿no? Y cómo desde dentro, pues está también pasando esto, también hay una ebullición y desde las escuelas, y Lola lo sabe intensamente, se ha trabajado también mucho, por lo tanto, esos profesionales llegan también con unas inquietudes diferentes, ¿no? Que esto también está generando un cambio a nivel cultural dentro de las empresas. Y por otro lado, en la parte menos buenista, que yo no creo que las empresas de moda todavía estén en la fase no me importa la cuenta de resultados, va a empezar a afectar en la cuenta de resultados. Porque la sostenibilidad juega un papel a día de hoy en la valorización de las empresas en el IBEX. Entonces, esto ya es harina de otro costal. Y el otro gran hack que yo creo que está por llegar ahora a punto es que por fin va a haber normativa internacional sobre residuos en la industria textil, que es una de las pocas que tiene una normativa muy particular con respecto a lo que sería, en este caso, residuos, que creo que es como la más incipiente, ¿no? Entonces, quizás va a haber una especie de conjunción, o esto es mi sentimiento, ¿no? Va a haber una conjunción en la que se va a propulsar un poco el trabajo de todos los departamentos, pues, de sostenibilidad, que han conseguido ser transversales en los planes estratégicos para que esto pase, ¿no? O sea, como que se está dando... Recuerdo que hace 5 años, por poneros un ejemplo, hablaba con, bueno, el director de un área comercial de Levi's, que aquí en España no iban a empezar a hablar de que ellos quieren que el algodón sea cáñamo en un vaquero, que esto es como romper como cuando McDonald's pasó de ser verde a rojo. O sea, algo como que te parece impensable porque es como cultura profunda, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo se puede empezar a contar? Es otro gran dilema, ¿no? Que hay ahora mismo. Pero sí que creo que están apostando fuerte. Creo que en cuanto a circularidad hay ejemplos importantes. Todas las líneas tienen, si no es H&M, Cool & Conscious, Inditex, su Join Life con la recogida, Fabric of Change en CIA, COS tiene la línea, ¿no? O sea, que cada vez hay más profundidad en los desarrollos y cada vez están teniendo más espacio, ¿no? Entonces yo
soy optimista con respecto a lo que viene. Aunque, por supuesto, los activistas siempre consideramos que debería de haber llegado antes. No quiero tampoco, ¿no? Pero sí que veo, como dice Arantxa y como decía Idoia también el otro día que tuvimos la oportunidad un poco de charlar, que estamos en este momento de petición y de necesidad, ¿no? A ver, yo, y luego ya, además quiero hacer una pregunta a Idoia, pero realmente una de las cosas, hace 10 días, ¿no? Tenía una pequeña presentación de lo que van a ser, por ejemplo, los proyectos de este año, de los estudiantes de máster y tal con los que estoy, ¿no? Y os diría que como presencia más potente que se repite en muchos de estos proyectos, por ejemplo, teníamos un proyecto que estaba hecho todo con materiales reutilizados, partiendo de denim, que habían sometido a un proceso de descomposición de fibra y los habían reutilizado completamente. Es decir, toda la colección, que era impecable, estaba producida en una colección toda de sastrería y todos los tejidos de denim estaban blancos. Había sometido un proceso de coloración, de tratamiento de fibra, los volvió a reutilizar y por otro lado, cuando había presencia de denim en color azul, realmente era como una impresión digital sobre otro tejido, es decir, hay una apuesta y una investigación a una escala muy directa en los jóvenes creadores por buscar vías de materiales, vías de reutilización que van desde colecciones desarrolladas completas. Teníamos una estudiante que había hecho toda la colección con materiales de ajuar que había ido recopilando de segunda mano, bordados, bueno, la colección era impresionante, mantas, y era todo y absolutamente, es decir, no era una ni dos, teníamos varias colecciones en este momento completamente desarrolladas con materiales reutilizados. Esto es impensable hace 5 años, hace 10 años, absolutamente impensable. Es decir, que alguien hiciese esta apuesta y es más, que la hiciese porque cuando tú haces tu portfolio y tu proyecto, tu siguiente interlocutor es intentar hablar con empresa, ¿no? Y cuando tú te presentabas con una colección que reutilizaba, no lo computaban mucho como diseño, sino que lo pensaban como una especie de customización y no, ¿sabes? Era como no categórico. En este momento eso no es así. En este momento es un planteamiento, el estudiante plantea desde sus valores, digo estudiante que ya es un creador, ya es un diseñador, que hoy está aquí porque está acabando su proyecto, pero es que mañana está del otro lado, está en la empresa y está trabajando. Y sus valores ya están muy asentados cuando hace ese planteamiento de colección. Y esto me parece muy interesante. O sea, a mí me parece que evidentemente las cosas cambian y mudan cuando son muchos agentes los que empujan, ¿no? Evidentemente los activistas son fundamentales porque son la punta de la lanza, son los que empiezan a empujar, son cuando la tendencia no existe y ellos empiezan a elevar la voz, ¿no? Hasta que consiguen que ese río fluya. Pero en este momento creo que realmente es una transformación importante la que se está a dar, ¿no? Y siguiendo con Idoia y estando hablando de esto, ¿no? ¿Tú crees que realmente esta tendencia a productos de calidad, al producto duradero, a la idea un poco del producto que tenga un recorrido vital y que sea casi un objeto coleccionable, un objeto a valorar, está influyendo en que los artesanos precisamente podáis tener una interlocución con el ámbito de la moda? ¿Se acercan a vosotros desde esa perspectiva, buscando ese diálogo que puede dar vuestra relación con la marca? Pues, hombre, yo desde mi experiencia lo que sí estoy observando es eso, que sí, que las firmas de moda ahora mismo, bueno, en varias así con las que he tenido contacto y bueno, con una que llevo ya muchos años trabajando, sí que están basando un poco muchos diseños y prototipos y el trabajo en equipo con los diseñadores de las marcas están basados un poco en lo que estamos transmitiendo nosotros como artesanos, ¿no? El saber hacer, el conocimiento de los materiales, de las técnicas ancestrales, las tradicionales, para poderlas adaptar, pues eso,
igual ya no tanto a nuevos materiales, que también puede ser, ¿no? Esa investigación de nuevos materiales, incluso materiales tecnológicos, como apuntaba Arantxa, sino también incluso un poco recuperar materiales que hasta ahora, por lo que fuese, estaban como desprestigiados y bueno, ahora mismo es el boom este de las fibras vegetales para todos los bolsos y colecciones de primavera, verano, o sea, en todas las marcas se observa esta tendencia, un poco a la recuperación, ¿no?, de esos elementos o fibras naturales que hasta ahora no tenían ese valor, ¿no?, como para ese mercado. Y yo creo que es una forma también de recuperar pues, oficios, tanto de textil, de tejidos, ¿no?, de poder aplicar toda esa sabiduría que está precisamente ahora en manos de los artesanos, ¿no? Y muchas veces yo lo que noto es que, claro, los diseñadores tienen igual ese desconocimiento un poco de materiales bueno, conocen una serie de materiales pero desconocen otros, ¿no? Entonces yo creo que al final ese trabajo en equipo y esa colaboración es cuando sale algo realmente, pues, ¿no?, de cara a un mercado, pues igual también con otra calidad y otro mensaje, ¿no? Así, con estas firmas. Y yo creo que sí, habría que apostar ahora sobre todo en estos tiempos de COVID, lo que estabas comentando tú de que era impensable que hace años los estudiantes utilizasen todo el material de reciclaje. O sea, yo me he dado cuenta en estos meses de confinamiento que estaban la mayoría de las fábricas y empresas cerradas. Al final, claro, el suministro es volver a tu entorno, a recoger los materiales que tienes cerca, a recuperar lo que normalmente desechabas. O sea, es un poco, ¿no?, esa búsqueda de decir, ¿qué es lo que tengo? Si no puedo comprar ni pedir, voy a reutilizar o utilizar lo que tengo más cercano, ¿no? Que ha sido un poco esa búsqueda, creo, así. Y de hecho, en ese sentido, los artesanos y los talleres pequeños hemos sabido adaptarnos a estos tiempos, ¿no? Es como más fácil que una gran empresa que pueda mover todo. Sí, sí, sí. No, y además ahí nos introducimos eso, ¿no?, en la idea un poco de recuperar materiales, incluso utilizar materiales de desecho, que yo creo que es una de las grandes vías también de desarrollo que hay que explorar, ¿no? Y el otro día luego hablamos del tema del color, que empezamos a hablar, y en el tema del color yo creo que ahí se están dando investigaciones muy interesantes, conectando con lo que hablabas tú de la escena un poco inglesa, ¿no?, de la escena londinense. Hay una agencia que yo sigo que es Faber Futures, que está haciendo cosas muy interesantes en esa mezcla entre la investigación, entre naturaleza, diseño, tecnología y sociedad, que es así como ese unir cabezas de diferente perfil, ¿no?, para pensar e idear, ¿no? Y tiene un proyecto que yo llegué a él de una manera psicolateral, que es el de Quelicolor, bueno, pues que habían desarrollado pues, una manera de aplicar a textiles bueno, a partir de unos microbios que generaban pigmento, ¿no?, y cómo aplicarlos a textiles. En la investigación de color yo también veo un territorio clave, porque bueno, es donde nos jugamos mucho precisamente sobre... Y también porque yo creo que el tipo de consumidor está demandando saber más sobre los elementos químicos que se ponen encima, sobre el impacto que tiene sobre la salud, y el tema del color siempre ha sido un tema, color y acabados, estoy ampliando así a grandes rasgos, siempre ha sido un tema muy controvertido, porque ahí es donde realmente, bueno, pues hay un ámbito de productos químicos muy importante, ¿no? Y de impacto en la naturaleza, porque todo el tema de los teñidos, yo recuerdo siempre a María contando su experiencia cuando nos conocimos de asistir cómo los ríos se volvían del color de la temporada, ¿no? Recuerdo esa frase porque me impactó mucho en su momento y realmente siempre la tengo en la cabeza porque creo que ahí hay un territorio muy interesante. Muchos de los estudiantes están apostando, es otra de las líneas que veo, por producir sus propios colores de las maneras más tradicionales, hirviendo el té, la remolacha, sacando mezclas a partir de... a niveles muy, si queréis, muy experimentales, muy incipientes, pero sí estoy conociendo muchas investigaciones a otros niveles, tanto de generación de materiales como de colores. Y recuerdo que tú me hablabas, Arantxa, y así también aprovecho para que nos lo cuentes, que estabas trabajando en un proyecto en esta dirección, ¿no? Sí. Bueno, voy a hilar algo que dijo Idoia con lo que tú acabas de comentar. En los últimos 10 meses en este país, que debe ser que viven
tiene una gran relación con el campo y es una cultura de jardineros, ha habido una explosión de color natural. Y cuando digo explosión es que todos nos hemos puesto a investigar los colores naturales. En parte pues porque es lo que había alrededor, se puede hacer en la cocina y para mí ha sido una gran lección y María tendrá otra perspectiva sobre esto, pero yo empecé interesada en los tintes naturales y los tintes naturales no son necesariamente más benignos que los sintéticos. Se utiliza muchísimo agua, se utilizan muchísimos metales para fijar el color a la fibra, pero en los últimos meses he aprendido que formas de trabajar menos tóxicas o no tóxicas con determinados tintes naturales, que no tienen por qué ser las recetas o los caminos tradicionales. Y sí me ha interesado mucho, bueno, siempre he estado interesada en los materiales que han tenido una vida propia y yo creo que mi curiosidad empezó por ahí, ¿no? Y bueno, me interesa mucho la cocina y las colaboraciones con cocineros y estoy colaborando con un pastelero, Paul Contreras, que está especializado en las barras de chocolate, pero el bean to bar, de lava a la tableta. Esto él no sabe que yo lo estoy contando. Pero sí, estoy utilizando su desecho, o sea, las pieles de las habas de cacao para crear color y de momento hemos llegado al pigmento en polvo. Porque las habas de cacao, la piel tiene ya bastante metal y se fija muy bien en las fibras. Y de momento hemos llegado al pigmento. Ahora el siguiente paso, que empieza la semana que viene, es a ver si podemos hacer la pasta de estampación. Y por ahora esa escala, pues muy, muy pequeña, pero a mí se me ha abierto un mundo ahí, como exploración técnica y creativa, pero es que además me ha abierto los ojos bueno, el mundo de los tintoreros naturales, que tienen una gran sensibilidad con el medio ambiente, un vínculo muy estrecho con lo que crece y qué es lo que vuelve a la tierra. Son muy generosos a la hora de compartir sus conocimientos, es muy open source, igual que en electrónica. Y una reflexión de una profesora de una universidad de California, Sasha Duer, que planteaba que si a una prenda no le pedimos que viva más de 6 meses, ¿por qué al color le pedimos que perdure en el tiempo eternamente? Y esa pregunta yo la estoy viendo ahora tanto en los tintes de bacteria de Faber Futures o de Living Color que están en Ámsterdam, no en Rotterdam. O en otra marca británica, Volevac, que hace prendas técnicas y que estampa con algas. Y esta idea de que el color vaya cambiando o desaparezca en el tiempo de la prenda está asumida ya desde el concepto de diseño, con la posibilidad luego de que vuelvas a cambiar de color. ¿No? ¿Por qué no? Sí, 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 sin duda. A mí personalmente este año, por eso os digo además que creo que hay un territorio muy interesante, me llegó una tesis que bueno, hemos empezado a trabajar, o sea, se acaba de matricular, o sea, quiero decir que no, todavía no os puedo contar mucho, pero el tema de la tesis en lo que se centra precisamente es en la investigación y en la creación de tintas pensadas para estampación textil. Y la doctorando Miriam, que estamos trabajando ahí, tampoco sabe que lo estoy contando porque me diría, todavía no tengo para contar. Está precisamente en este territorio, ¿no? Es decir, de empezar a observar un poco todo lo que hay y su idea es el desarrollo de una serie de tintas para estampación en textil y también para serigrafía y aplicación sobre el textil. Bueno, pues con este concepto de bajo impacto, de no contaminación, de no uso de agua en exceso, no metales, y yo creo que ahí hay un territorio muy interesante, ¿no? Y eso, hay muchísimas investigaciones, todo el tema de algas, todo el tema de microbios que en estos momentos se está generando, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la posibilidad
de una mayor circularidad, y coincido contigo, ¿no? El por qué pedimos que esos colores sean de una estabilidad inalterable en el tiempo. Nunca ha sido así, de hecho, la propia alteración del color te habla de un elemento vivo, ¿no? Es lógico. No sé cómo lo ves tú, María, que tú ese territorio lo dominabas perfectamente. Recuerdo perfectamente aquella frase tuya. Dice, a mí me impactó ver cómo los ríos, creo recordar que era en la India, cuando estabas, dices, se volvían del color de la temporada, ¿no? Eso siempre me ha parecido realmente muy gráfico, ¿no? Y aquella frase que aparte surgió por primera vez en un evento que organizó, luego ya se viralizó, me di cuenta cuando vi a otra persona que la decía que yo no conocía, ¿sabes? Y entonces dije, uy, esta frase se ha entendido, a veces a lo mejor pasas mucho tiempo intentando explicar por qué los procesos húmedos en textil son tan contaminantes o uno de los puntos en los que hay que poner atención hasta que una frase, ¿no? A nivel visual, todas la conseguimos que nos llegue en lo intelectual y en lo emocional, ¿no? Y está claro que, bueno, que el consumo de agua es uno de los grandes temas a tratar, que en términos de circularidad, como hablamos de ecodiseño, a veces quizás resulta más abstracto, no es lo primero, ¿no? Tú un diseñador le pides, una diseñadora que empiece desde un concepto de ecodiseño y además que piense en los procesos del agua, entonces ahí hay que dedicarle, ¿no? Como más tiempo. Sí que creo, por dar algunas píldoras, que hay proyectos brutales. Os invito, por ejemplo, a ver el trabajo que ha hecho Ilaturas Ferrer en un proyecto que se llama Recover. Es una empresa de la Comunidad Valenciana que me parece que tiene un nivel en cuanto a tecnología. Han conseguido hacer esto, ¿no? Sacar el pigmento de la reutilización de prendas y volver a tintar. Es una verdadera locura. Luego, un favorito mío, estoy hablando ya de cosas que se pueden implementar a gran escala, muy potentes, ¿no? Y que ya están ahí pues trabajándose mucho dentro de lo que sería la parte como más medioambiental, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, pues siempre tenemos que hablar de esa conjunción entre lo social, ¿no? Y lo local, que aquí también vuelve a entrar mucho el movimiento maker, y lo que toca con las cuestiones medioambientales. Hay un proyecto que se llama Botanical Dye, que yo soy absolutamente fan del dueño de esta empresa, es un japonés, que ellos ya llevan años, hacen teñidos en floca, y bueno, ha cuadrado, que no sé si me habéis visto, que me escapo así, pero tenía justo el catálogo, y bueno, no lo vais a ver, pero bueno, esto es un desarrollo de carta de color, solo porque veáis el tamaño de posibilidades, ¿no? De teñido en floca, de todo frutas y flores, ¿no? Con unas capacidades de fijación, como decía Arantxa, el gran problema que suele darse cuando yo hago mucha consultoría de proyectos y me viene alguien súper emocionado diciéndome que va a hacer un proyecto sostenible y que son tintes naturales, y yo le digo que eso no es sostenible, que no se lo van a certificar, ¿no? Entonces ahí hay es como cuando te deja el novio con 16 años, o sea, terrible, un momento de angustia que viene rápidamente. Total. Pero ya hay otros procesos en los que se trabaja la biotecnología y que tú vas a poder utilizar, ¿no? Pero ahí, mientras dices una cosa y la otra, hay un poco de estrés, ¿no? Bueno, y entonces que ya se están usando fijadores con unos niveles de estabilidad, porque, bueno, yo haciendo producciones con Japón que tienen unos estándares altísimos, o sea, para pasar los estándares yo al principio decía, bueno, vamos a ver los estándares para poder fijar, porque a veces, bueno, pues hay este salto, y bueno, totalmente sobrepasando los estándares de un tinte normal, ¿no? Y en términos de artesanía, también muy interesante para mí el trabajo de Gavina en Atelier Aletella. Era uno de los que quería Arantxa y ella. Creo que cuando las presente, pues no sé, podrán hacer cosas fabulosas porque se juntarán sus dos cabezas y no sé lo que puede salir de ahí. Y Doya, por supuesto, te la voy a presentar, pero justo este tema hablé con Arantxa, pero que es que no os imagino a todas juntas, como no sé lo que puede pasar ahí. Y ella tiene un desarrollo de tintes, pues, bueno, una cosa delicada y deliciosa, con este concepto como más traído a la raíz, ¿no? O sea. Bueno,
La conozco y la sigo. Toda esta tendencia, bueno, ahora también, ¿no? Del ecoprint, del prensado de las plantas, de las propias hojas, ¿no? Con oxidaciones, fotooxidaciones, con luz solar, de fijación, o sea, hay todo ese mundo que se está desarrollando y que se ha puesto ahora de moda, ¿no? Así, incluso, eso, yo dentro de mi oficio también, bueno, antes eso, soy artesana textil, pero luego como cestera o utilizando las fibras vegetales, o sea, estoy observando incluso el mimbre. Tú cuando pones el mimbre a remojo para que se vuelva a hidratar y poder trabajar con él, suelta sus propios taninos, o sea, que actúan como tintes, o sea, el agua cambia de color, el propio mimbre pelado natural se convierte en otro mimbre según la concentración y el tiempo que lleva en el agua se pone como de color marrón y eso si sigues con el agua acaba poniéndose negro, o sea, hay una degradación de colores preciosa, ¿no? O sea, en el propio mimbre se va viendo esa combinación de color y ese agua, claro, muchas veces se desperdicia, pero igual serviría, ¿no? Para poder teñir prenda o tejido, o sea, que hay todo también como una investigación incluso de la propia corteza, ¿no? Del mimbre cuando se pela, que hasta ahora pues eso se está desechando y podría ser un recurso también para la industria, ¿no? de tintoria, o sea que habría que, bueno, la industria, o incluso eso, a nivel artesanal, ¿no? Probar ese tipo de aprovechamientos vegetales, ¿no? Vamos, de excedentes de la naturaleza, ¿no? Que lo tenemos ahí cerca. A ver cuándo voy a verte, Doya. Yes. ¿Ves? Ya os lo he dicho yo que... Cuando nos abran tenemos que hacer una así a medio camino, una quedada, pero de las de verdad, ¿eh? De verse y tal. Bueno, como nos estamos pasando ya, seguro, porque bueno, tenemos esa tendencia, pues podríamos seguir mucho más rato, pero yo creo que quizá eso, ¿no? De los temas que hemos tratado, que yo creo que todos ellos tienen que ver con las posibilidades de implementar, bueno, de dónde se trabaja el tema de circularidad. Quizá, no sé, si queréis añadir o hablar de alguna cuestión o proyecto para acabar. Si no, yo creo que una de las cuestiones que también nos quedaría un poco es todo el tema un poco de la relación precisamente con las tecnologías, ¿no? Es decir, con el tema yo hablaba antes, de sistemas de prototipado 3D, de lo que son los modelados 3D, incluso para el desarrollo de prendas, la creación incluso de avatares para hacer las prendas sobre el cuerpo y directamente a nivel de compra estaba cambiando muchísimo. Y la implementación de impresión sobre tejido directamente con impresoras 3D. Bueno, hay un territorio tan extenso también en ese ámbito que es difícil de saber hasta dónde va a llegar, pero yo creo que incluso todo el territorio de la producción bajo demanda a partir de los sistemas de prototipado rápido que tenemos a disposición, y lo hablamos el otro día, ¿no? Y María ahí señalaba una cosa muy interesante, que es toda la investigación que se está poniendo en marcha para que realmente todo eso se imprima ya directamente en fibra, ¿no? En fibra textil. Y eso me parece que es un territorio que va a ser muy radical a nivel de transformación de lo que hablamos, de acelerar esa circularidad, ¿no? Es decir, de ser capaces de transformar los desechos o la ropa que se deja de reutilizar en fibra, que se vuelve a inyectar en un sistema que lo permita, ¿no? Que es en lo que se está intentando también trabajar. Y me gustaría ahí, sé que alguna de vosotras ha colaborado, ha trabajado en proyectos en esta dirección y en conexión con tecnología en mayor o menor medida, y me gustaría, bueno, pues cerrar un poco esta reflexión, que ya nos hemos pasado de tiempo en varios minutos. No sé si alguien por el camino nos quiere preguntar algo, pero si no, acabar un poco con esta reflexión sobre esas posibilidades, ¿no? Ahí a mí me parece que el momento es muy emocionante. O sea, llevamos un tiempo que desde mi punto de vista es una época dorada del desarrollo de materiales, y la gran revolución será cuando una impresora 3D pueda imprimir una fibra textil, y eso ya existe. A ver, Sí. filamentos en 2 fases que se imprimen en rígido, que luego ablandan, y además hay una empresa muy potente española que es pionera en ese tipo de filamentos. Ya existen, y si ya eso es pues de seda vegana,
A ver, estoy poniendo aquí distintas ideas juntas, un poco aparentemente hipotéticas, pero sí me parece que con los desarrollos de biotecnología en biotecnología estamos a un paso de que eso suceda, que luego exista y que existen los profesionales que sepan trabajar con esa tecnología para llevarla a desarrollar una prenda completa en la impresora, pues no estamos tan lejos. No creo que estemos tan lejos, ¿no? ¿Alguna reflexión que añadir? Pues yo quería enseñar también como María, o sea, tengo aquí nada, una tontería, pero es algo que yo también ahora he descubierto, ¿no? El tema del prototipado en 3D con moldes, ¿no? O sea, piezas mágicas que se pueden desmontar, ¿no? Y que ayudan sobre todo en la producción, o sea, que es algo que me parece mágico, ¿no? De cómo se puede jugar ahora con piezas, no sé si se aprecia o no, pero bueno, son moldes desmontables que permiten trabajar prototipos mucho más rápidos, incluso mejorar igual los tiempos de producción y trabajar de una forma pues como pues eso, un poco más actual, ¿no? O sea, de poder eso, aplicar estas tecnologías pues para mejorar, ¿no? El manejo incluso de los materiales y de la producción, con lo cual creo que es algo que sí que está en la artesanía, ¿no? O se puede implementar en la artesanía todo el tema este del prototipado 3D. Yo como apunte solamente, pero porque pienso que a lo mejor mucha gente de la que nos está escuchando le puede interesar, me parece muy interesante un proyecto que se llama Valentina, que es un software de patronaje que trabaja con Arduino, open source, claro, y creo que ya era hora de que el software de patronaje tuviera una posibilidad libre de licencias, ¿no? Entonces, aprovechando esta feria, sí que lo lanzo, ¿no? Por si puede haber gente que no lo conoce y ahí está, ¿no? Sí, eso era una de las claves, ¿no? Porque además los softwares de patronaje iban bajo licencia, eran complejísimos, era un mundo que yo cuando montamos la escuela hace muchos años, te estoy hablando, claro, hace 16, 18 años, ¿no? Y me acerqué a ese mundo, me pareció increíble, porque claro, ya había muchísimas cosas en Fuenteabierta, y era como secretismo, los ordenadores tenían, ¿sabes?, como una llave para introducir el software, era todo, yo no podía entender nada. Y yo creo que eso era una batalla perdida. Yo no entendía qué hacían las empresas de software trabajando de esa manera de software de patronaje, trabajando de una manera tan a contracorriente y era lógico y además, vamos, o sea, la primera decisión sensata de alguien de lógicamente hacer algo mucho más abierto, ¿no? Yo creo que ahí, en ese territorio todavía vamos a ver muchas sorpresas. Yo creo que lo que tú comentabas, Arantxa, yo algún proyecto que sigo, realmente me parece que ahí vamos a ver grandes avances y que sí que van a permitir cerrar este círculo, ¿no? Porque yo creo que de momento todavía la circularidad posible es una circularidad imperfecta. Yo creo que sí que evidentemente tenemos que tender a, y que las empresas deben de tender a, no les queda otra por las cosas que señalabas tú antes, es decir, ya no es tanto una cuestión de decisión, sino de la presión desde excéntrica e interna, es decir, la presión desde lo que es las cuentas y lo que es el interior de los profesionales de gran valor que quieren trabajar bajo otras circunstancias y bajo otros patrones. Y que realmente yo creo que ahí, en el momento que esas prendas puedan reinsertarse en la cadena de producción, pues estaremos en un escenario inédito realmente, que es lo que sería deseable, ¿no? Parar con el desperdicio de material y realmente reinsertarlo para que eso sería el primer paso, ¿no? Las toneladas de material que se desechan como si no tuviesen valor es algo, uno de los grandes problemas y uno de los grandes traumas de la industria de la moda como tal, ¿no? O sea, yo creo que cuando tenemos la percepción realmente es algo traumático, ¿no?
Entonces creo que es así. No sé si hay alguien en el chat, no sé si hay alguna pregunta o si creo que nos hemos excedido, bueno, como suele ser habitual en estas circunstancias de estar aquí charlando. Y bueno, pues esperamos si hay alguna pregunta, alguna cuestión para alguna de las ponentes y si no las hay, pues bueno, pues si a los organizadores les parece bien, pues nos despedimos. A ver si hay alguna pregunta. La verdad es que no me extraña porque nos hemos pasado un poco ya de tiempos, aproximadamente casi 15 minutos, creo, como suele ser habitual. Pues nada más, si os parece bien, nos despedimos de los amigos de la Maker Faire de Galicia y bueno, yo personalmente me despido de vosotras tres. Tenemos ahí pendiente y escrito un próximo encuentro, pero ya en presencial, en cuanto esto sea posible, para charlar de estas cosas. Ha sido un placer, ha sido muy enriquecedor como siempre charlar con vosotras y un lujo que nos hayan dejado este contexto tan estupendo para hablar de las cosas que nos gusta hablar. Así que muchísimas gracias a todas, Arantxa, Idoia, María. Un gusto, de verdad. Hasta pronto. Hasta pronto. Ha estado genial. Chao.